Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un saludo de parte de Macros Aplicadas. En este video les voy a mostrar o explicar cómo exportar e importar una macro para después volverlo a usar. Entonces, si supongamos la siguiente situación, supongamos que a usted le llega un reporte diario, mensual, semanal, y ustedes necesitan hacerle ese reporte siempre las mismas actividades, siempre las mismas instrucciones, pero por algún motivo ustedes no les interesa que la macro se vaya con el archivo cuando se lo reenvíen a otra persona. Entonces vamos a ver qué hacer en esa situación. Entonces aquí inicialmente tengo pues un listadito de unos datos cualquiera para que sirva de ejemplo. Y vamos a hacer una macro pues bastante sencilla, muy básica. Vamos a darle simplemente un formato a estos datos. Entonces, inicialmente por aquí ya tengo una macro realizada. Entonces, inicialmente identifico mi última fila con range a concatenado rows.com.en xlapp.row. Aquí identifico mi última fila de estos datos, aquí en la columna A. Posteriormente selecciono las columnas A y B, selecciono estas columnas A y B y les doy un ancho de columna de 18.43. Luego selecciono las columnas desde la C hasta la H, C hasta la H, y le doy un ancho de columna de 12.43. Más adelante selecciono la columna K, ahora verán para qué necesito la columna, y le doy un ancho de 18.57. Bueno, después de eso, mediante un for, desde 1 hasta 8, ¿por qué desde 1 hasta 8? Porque son 8 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a recorrer esas columnas. Y después le digo que dentro de ese for, que cells, fila 1, y, es decir, que solo en la fila 1 me va variando la columna desde 1 hasta 8. Que haga uCase a la celda cells, fila 1, y la variable i. ¿Qué me está haciendo esta instrucción? Que me recorre cada una de estas primeras celdas y con el uCache me lo va a volver en mayúscula. Luego mediante un with recorro las mismas celdas y le aplico negrita, le digo que font.bol igual a true, le digo que centre horizontalmente la palabra en la celda y le asigno un color cualquiera. Cierro el end with y cierro el for. Entonces con ese for le aplico formato a estos títulos de columna. Bueno, posteriormente recorro, hago un for desde 2 hasta última fila. 2 desde la segunda fila hasta la última. UF, ¿quién es UF? Lo que yo declaré acá. Si mis datos son 20 datos, pues será hasta la fila 20. Si mis datos son 10 datos, será hasta la fila 10 y así sucesivamente. Luego, la columna 1 lo va a centrar horizontalmente. Es decir, esto lo va a centrar horizontalmente. La columna 2 le va a aplicar mayúscula. La columna 2 lo va a volver en mayúscula todo. La columna 3 lo va a centrar horizontalmente, igual que la 4, igual que la 4. La columna 7 me lo va a me lo va a orientar hacia la izquierda. Lo va a centrar. Y en la columna 8 lo va a centrar horizontalmente. Bueno, eso hago con este for, un formato sencillo. Luego en el rango I,1, lo selecciono y escribo un código. Es decir, aquí en I,1 escribo la palabra código. Luego selecciono la celda H, esta H1, y copio ese formato y se lo pego a I1. Copio el formato que está aquí y se lo pego aquí a I1.
digo, esto posteriormente recorro desde la fila 2 hasta la última fila, y esa última columna voy a generar un código, y ese código no es más que la identificación, los 2 dígitos de la identificación. Aquí dice left, perdón, del nombre, left, range B, B es el nombre, coma 2. Le digo que desde la parte izquierda me seleccione 2 caracteres y me los escriba acá, en la columna I. Concaténele, o le agregue un guión medio, y después le concatene lo que está en la columna A. Es decir, aquí voy a generar un código para cada persona, y ese código se compone de los 2 primeros caracteres del nombre, un guión medio y la identificación. Eso va a ser un código. Entonces, es un formato sencillo, como les digo, una macro bien sencilla. Posteriormente, en el rango K1 voy a escribir cantidad de mujeres. Aquí en K1 voy a escribir cantidad de mujeres. Luego en el rango L1, aquí en L1, mediante un count if, me va a contar desde C2 hasta C última fila, desde C2 hasta última fila, cuántas mujeres hay, y la va a escribir en L1. Luego en K2 va a escribir cantidad de hombres. Aquí en K2 va a escribir cantidad de hombres. Y en la celda L2, con un count if, me va a contar desde C2 hasta última fila cuántos son masculinos, y los va a colocar acá. Un cuadrito ahí sencillito, que pues es algo como básico para mostrar pues lo que les quiero hablar de exportar una macro. Entonces aquí ya tengo la macro lista. Entonces simplemente la ejecuto, vengo aquí a macros, se despliega la ventanita, la macro se llama ejemplo 1, es lo que yo le coloqué acá, ejemplo 1. Entonces ejecuto esa macro, y aquí ya le dio formato al cuadro. Le dio formato a los títulos de las columnas, entró los datos en las celdas, puso mayúsculas, generó el código, aquí me contó cuántos hombres, cuántas mujeres, etc. Entonces ya le apliqué el formato al cuadro. Entonces ya tengo mi macro realizada. Pero vuelvo y les digo, este informe que yo voy a reenviar no me interesa que se vaya con la macro. Entonces, estando aquí por defecto pues Excel le pone módulo 1, pero yo le puedo poner formato datos, o le puedo escribir lo que yo quiera. Pero dejémoslo así como módulo 1. Le digo, exportar archivo. ¿Y qué voy a exportar? Voy a exportar todo lo que esté acá. Aquí hay una sola macro, pero yo puedo tener aquí unas 2 o 3 macros en este módulo, y todo eso me lo va a exportar. Por el momento me va a exportar esta sola macro. Entonces le digo botón derecho, exportar, y él me abre el cuadro de diálogo a donde yo quiero guardar la macro. Y aquí él por defecto le coloca módulo 1, que así es como se llama la macro, no lo vayan a cambiar. Y les pone aquí tipo de archivo, que es un asterisco.bas. Dicen guardar, y ya esta macro quedó guardada aquí. Miren, aquí dice módulo.bas. Entonces esta es la macro que queda guardada. Entonces ya este archivo yo ya lo puedo reenviar. Simplemente le digo archivo, guardar como. Le voy a dejar el mismo nombre, pero en este caso le voy a decir que es un libro de Excel común y corriente. Lo guardo. Me dice que tiene un módulo de macro. Le digo que si lo guardo de esa forma, él no lo va a conservar. Le digo que sí, que no hay problema, que lo guarde. Entonces ya quedó guardado el archivo sin la macro. Mire que se llama 140 exportar e importar macros Excel. Entonces cerremos aquí. Mira que aquí quedó. Si yo lo abro, vengo a programador, ya no hay ninguna macro. Entonces el archivo yo ya lo puedo reenviar sin la macro. Días después me llega otro archivo idéntico, o
pues con la misma información, la misma estructura de datos, y se llama reporte 1. Entonces yo abro ese archivo y aquí está la misma estructura, son las mismas columnas, es el mismo tipo de información, pero puede tener más, menos datos, en fin, y otro tipo de información, pero la estructura es la misma. Y es un archivo Excel común y corriente, pero yo quiero aplicarle la macro que ya había hecho. Como yo la había guardado, en ningún momento la perdí, vengo a programador, abro el editor de Visual Basic y mire que aquí no hay ninguna macro, le digo botón derecho, importar archivo, él me abre el cuadro de diálogo donde yo busco donde había guardado mi módulo de macro, lo selecciono, lo abro y aquí ya me lo puso mi macro. La misma que hice ahora rato, me la coloco acá. Vengo aquí al archivo de Excel que se llama reporte 1, abro acá, aquí está la macro ejemplo 1, ejecutar, me le da el formato, me le hace lo que yo le tenga que hacer, vuelvo acá al editor, si yo quiero, doy botón derecho y quito el módulo porque ya lo ejecuté, ya lo usé. Me pregunta que si lo quiero guardar, le digo no porque no hice ninguna modificación y él me borra la macro. Pero ya la usé aquí en este reporte 1, entonces simplemente le digo guardar, cierro el archivo y ya este reporte 1 que tiene formato, ya lo puedo reenviar. Nuevamente, días después me llega otro tipo de archivo con la misma estructura de información, las mismas columnas, pero más o menos información, pero en el fondo es lo mismo. Y vuelvo y le quiero ejecutar la macro. Como ya la tengo hecha, no tengo que necesidad de volverla a hacer, pues simplemente vengo a programador, editor de Visual Basic, botón derecho, importar macro, aquí está el módulo.bas, lo abro, aquí se ubica la macro que yo ya había hecho, vengo acá, la ejecuto y me queda mi archivo con el formato. Vengo al editor, quito el módulo porque no me interesa que se vaya la macro con el archivo con esa macro, lo quito, guardo ya el archivo y ya lo puedo reenviar. Entonces, como ven, en esta forma yo puedo usar una macro pues varias veces sin necesidad de guardarla en el archivo de Excel. ¿Por qué? Porque no me interesa que la otra persona vea la macro, porque no quiero enredar a otra persona con un archivo habilitado para macros. Cuando un archivo está habilitado para macros, cuando se abre, saca un par de mensajes que habilitan las macros, que tiene macros, etc. Entonces, para no enredar a una persona con eso, simplemente borro la macro y la tengo guardada para futuras acciones. Otra forma de otro uso, otra utilidad de esto, yo lo he usado mucho. Supongamos que tenemos esta macro, volvamos a importar, tengo esta macro y la voy a usar en otro tipo de proyecto, en otra actividad, en otro desarrollo de macros, y de pronto la mayor cantidad de esta macro me sirve para otro proyecto. Entonces, pues simplemente guardo esta macro y la uso en otro proyecto y simplemente le quito, le pongo, le agrego o le modifico lo que tenga que modificar, pero ya tengo bastante trabajo adelantado. Entonces, esta es una forma de usar la macro varias veces, pues, o tenerla guardada sin tener que reescribir nuevamente todo el código. Entonces, esta es una forma, pues, de mantener las macros guardadas en alguna parte para su posterior uso nuevamente. Entonces, este es básicamente lo que les quería mostrar, cómo exportar e importar un módulo, una macro. Alguien puede decir, no, pues yo simplemente vengo aquí a la macro, copio y pego donde necesito el otro módulo. Eso es cierto, eso se puede hacer, pero a veces copiar y pegar se le puede quedar a uno una línea. Yo digo, voy a copiar hasta aquí y se me va una línea de más o de menos y el copiado de pronto no me queda bien. Entonces, pues sí, copiar y servir, si se hace con mucho cuidado, puede servir, pero guardando, exportando e importando una macro es como más precisa, más efectiva la información que se va a tener en un momento dado. Entonces, eso es lo que les quería mostrar, cómo exportar, cómo importar un módulo, una macro, para
posteriormente usarla en otros proyectos o en otro archivo. Entonces, aquí les dejo este video pues para que lo analicen y espero que les sirva de utilidad. Les reitero mi invitación a que visiten el canal. Tengo diferentes macros, diferentes situaciones, juegos, programación de torneos aplicados al deporte, en fin. Entonces tengo diferentes macros. Entonces los invito a que vean el video. Muchas gracias por haber visto el video hasta este punto. Nuevamente muchas gracias por visitar el canal y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.